Aleluya. Amén. Ya está listo. Gloria a Dios. Amén. Esta es una gran oportunidad que Dios nos ha placido de que nosotros podamos llevar a cabo la encomienda. Amén. Diga conmigo, a cabo la encomienda. Dígalo nuevamente, la encomienda. Una de las cosas principales que el Señor ha colocado en cada uno del creyente es una encomienda. Una de las encomiendas que el Señor le ha placido colocarle es que nosotros primeramente lo amemos a Él. Amén. Y una encomienda es llevar un mensaje. Llevar un mensaje que se puede llevar a través de una carta, a través de una telefonía, a través de un diálogo personal, a través de la internet. Y muchas personas, como antes se comentaba, que se podía comunicar con señales de humo. Yo nunca llegué a vivir esa experiencia, pero sí se puede comunicarse con señales de humo. Amén. Sí se puede comunicar, aunque causa risa, pero sí en cierta ocasión hay personas que se han perdido aún en bosque y no hayan cómo tener una comunicación con una persona y agarran algo que se encienda y hace una emboscada de humo y ahí hay alguien. Entonces una llamadara, una llama ahí de fuego, entonces ahí hay una persona. Los bordes cuando se pierden. Entonces eso es una encomienda, ¿ves? Es desear que otros oigan lo que usted pueda participar, desear hablar. Amén, amados. Entonces en esta oportunidad le damos gracias a Dios de que Dios nos ha encomendado a que las personas y los humanos podamos nosotros escuchar la encomienda de Dios para nuestras vidas. Es decir, que Él desea comunicarnos algo. Amén. Diga conmigo, Él ha deseado comunicarnos algo. ¿Y qué es lo que Él ha deseado comunicarnos a usted, a mí y a todos los televidentes en esta noche? Esta palabra que va a reposar, va a sentirse como lo que usted desea sentir en esta oportunidad, su presencia. Amén. El tema de hoy, voy a estrenar lentes. Le dije que Dios me iba a dar unos lentes y aquí están. Dios me dio unos lentes muy bellos. Gloria a Dios. Amén. Nunca llegué a pensar que iba a necesitar lentes, pero sí llegó la oportunidad pero me veo bien y se ve bien. Gloria a Dios. Esta palabra que ha reposado en mi corazón y en mi espíritu, voy a dársela a ustedes. Y dice el tema, se titula así el tema: el que tiene mis mandamientos. Amén. El que tiene mi mandamiento. Y vamos rápidamente a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, y el versículo 21 y 22. El que tiene mis mandamientos. Aleluya. Juan 21. Aleluya. 14. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. 14. Y dice la palabra de Dios con su bendición. Amén. Amén. La que transforma, la que liberta, la que bautiza, la que enseña el nuevo caminar en Cristo Jesús. Amén. Y dice su palabra: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo
lo amaré y me manifestaré en él. Amén. Versículo 22 dice su palabra, dice: Judas, no el Iscariotes, le dijo: Señor, ¿y qué has pasado? ¿Qué te ves a manifestar a nosotros y no al mundo? Quiero nuevamente el 22, dice: Judas, no el Iscariotes, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado? Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo. Amén. ¿Y qué ha pasado? Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo. Amén. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias. Afirma nuestros oídos a la voz de tu palabra. Y te damos gracias en esta oportunidad que nos haya de estar hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dice la escritura del Señor que se estableció en la escritura de que se estaba llevando un mensaje, y ese mensaje que se estaba dando era el mensaje de la palabra de Dios. Ese mensaje que es de la palabra de Dios tuvo que estar depositado en un hombre, y que de ese hombre salió de su misma boca, llamado Jesucristo. Pero la palabra del Señor enfoca y dice y declara como una lámpara a nuestras vistas y como una lupa a nuestros ojos, refleja una gran verdad. Amén. Una lupa a tus ojos se hace mencionar ver mejor las cosas. Una lámpara a un lugar escondido, a un lugar oscuro, se visualiza y se ve mejor las cosas. La palabra de Dios ilustra que sin necesidad de una lámpara y sin necesidad de una lupa, ella misma se hace que todos la palpan, la vean y coman de ella. Amén. Y dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, seré amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. La manifestación de Dios proviene por tan solo guardar su palabra, atesorar su palabra, mencionar su palabra y hacer que su palabra se cumpla en cada uno de nuestras vidas. Alabe a Dios en esta hora. Y diga el verso que ustedes saben: habla papá. Amén. Habla papá. Muchas personas dirán: bueno, y ahora todos aquellos dicen habla papá. Muchos se sorprenderán por el dicho de nuestros labios, pero el habla papá, estamos mencionando que Dios es el que está hablando y sus hijos son los que los queremos escuchar a él. Por eso nosotros decimos habla papá. No es que vaya a pensar la gente, dice ahora la gente allá le dicen papá al pastor, porque por ahí siempre juegan cosas, mi hermano. Me explico, y hay que poner los puntos sobre la mesa. El habla papá es decir que nosotros como sus hijos mencionamos decir habla papá, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Para que esté muy claro la gente que quiera mencionar, decir ahora que estarán hablando allá aquellos. Alaba a Dios que Él vive. Amén. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama.
y el que me ama será amado por mi Padre. Ahora más el portón, Padre, por favor. Rápido, sí. Gloria a Dios. Entonces, dice su palabra, dice que viene una manifestación. ¿Amén? Entonces, en esa manifestación que hay, solamente podrá notarlo a todos aquellos que guarden su palabra. Oiga bien, iglesia, la manifestación de Dios se proviene, se ejecuta, se logra ver por tan solo usted mencionar, guardar la palabra de Dios y atesorarla. ¿Están aquí? Entonces, yo deseo administrarle esta palabra, que yo sé que usted va a salir hoy muy renovado en el espíritu. Ahora dice la palabra del Señor, menciona y dice: yo me manifestaré en él. Entonces, la manifestación de Dios se logra, se ve y se palpa cuando una persona está íntimamente conectado hacia lo espiritual. Entonces, cuando una manifestación de Dios se hace lograr visible a la vida de usted, al creyente, es porque usted ya ha sido conectado en lo espiritual para poderlo ver y caminar en la tierra. Amén. En la tierra. Entonces, la manifestación de Dios hacia la vida del creyente tiene que haber una conexión. Esa conexión es la conexión divina que viene de la palabra de Dios atesorado para que nosotros recibamos el mensaje, para que nosotros recibamos la palabra y usted y yo nos alimentemos de ella, y nuestro fortalecimiento a través de su palabra usted pueda crecer. Entonces, la manifestación de Dios se refleja como el creyente camina confiado, seguro, por lo dicho de la palabra de Dios. El creyente camina confiado a lo dicho de la palabra que fue mencionado antes que sucediera. Pero ya usted pensó creer que de lo que ya se manifestó en la vida espiritual, de lo que fue profetizado, eso vendrá. Porque ya usted supo y entendió que solamente guardando su palabra se iba a manifestar ¿en qué? En usted, en el creyente, en su crecimiento espiritual, para que usted pueda crecer confiado, saludable en las cosas de Dios. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos enseña: el que tiene mis mandamientos, pero dice, el que tiene mi palabra. Entonces, la palabra de Dios se manifestó con una enseñanza para que todos nosotros atesorásemos esa palabra, y para que esa palabra funcionase a través de lo que usted había llegado a creer en son de la palabra. Entonces, la palabra comienza a formar vida. Comienza la palabra a transformar las vidas de las personas a través del cumplimiento solamente en decir: el que tiene mi palabra, el que tiene la palabra de Dios, la manifestación de Dios la va a ver. Yo no sé a quién estará hablándole hoy a Dios aquí, pero ponga cuidado y no se me ponga. Amén, amado. Aleluya. La manifestación de Dios, si nosotros deseamos verla, usted la verá. Usted la verá. ¿Cómo y de qué forma usted verá la manifestación de Dios sobre su vida, sobre la tierra, sobre cualquier cosa que usted desea que Dios se manifieste, en lo que ya usted ha creído, le ha creído a Dios de que se ha de estar manifestando? A través de guardar su palabra, en atesorarla, en creerla, y que esa palabra
fluya en usted y que levante su espíritu para que usted pueda agregar el ingrediente necesario, que es a través de la fe, y usted pueda ver la manifestación de Dios en su vida. Amén. Gloria al Señor. Sin esos ingredientes, usted ni yo ni nadie puede ver la manifestación de Dios, porque eso genera tener una intimidad y atesorar y hacer que esa palabra se cumpla en la vida de un creyente. Porque no solamente en decir yo conozco a Dios, yo conozco esto, pero no solamente es conocerlo de oída, sino escuchar su palabra, atesorarla y ponerla por obra. Amén. Entonces, a ponerla por obra, la manifestación de Dios se manifestará en aquellas personas que ya le hayan creído a Dios, creyéndole, y esa palabra accionará en la vida de un creyente, mantenerse firme, aunque las adversidades del mundo puedan venir hacia su vida, y esa palabra va a hacer que su fe aumente y no mengüe. Amén. Porque la manifestación de Dios es atesorar la palabra de Él y hacer que esa manifestación que ya fue afirmada, anunciada, va a venir hacia la vida del creyente. Entonces la palabra dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Entonces, ¿cómo, de qué forma Dios va a hacer la manifestación de Dios si es que alguien de verdad no ama a alguien? Una persona cuando ama es porque verdaderamente desea tener una intimidad en personalidad de conversar con alguien. Eso es amar, querer conversar con alguien que desea escucharlo. Por eso que en la palabra de Dios ilustra y enseña y nos enseña a nosotros, que dice: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, este es el que me ama. Es decir, que si la persona desea ver manifestación de Dios en la tierra, ya tiene que estar conectado en el Espíritu para que estando en la tierra se manifieste la gloria de Dios en su vida. Pero tiene que ver una conexión de la persona del cielo hacia la tierra. ¿Y cómo puede ser esa conexión del cielo hacia la tierra? Porque Dios declara que Dios desea que usted y yo tengamos conexión con Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, una conexión de Dios y una manifestación de Dios a la vida del creyente tiene que amarlo a Él. Para usted y yo y el mundo ver la realidad de Dios, la persona primeramente tiene que amar. Sin amor no hay manifestación. ¿Están aquí, iglesia? Esto viene de ellos. Yo estoy alimentándome de esto. Sin amor y sin amar no hay manifestación de Dios. Entonces, ¿cómo, de qué forma la gente o las personas o el pueblo desea ver manifestación de Dios? Sin haber amado, sin haber hacer algo amable hacia una persona. Mientras no haya manifestación de amor, de humildad, de agradecimiento, de algo que recibió, de que viene de Dios, no puede haber manifestación aquí en la tierra. Por eso que en cierta ocasión Jesús, cuando nació en Jerusalén, Él tuvo que hacer milagros, pero dice la palabra que en medio de la incredulidad de estas personas, los milagros fueron pocos. Por eso que Él tuvo que irse de aquel lugar que nació para hacer entender a que otras personas vieran la manifestación de Dios a través de Cristo, que es Cristo mismo Dios en la tierra. Por eso que Dios declara en la palabra de Juan, declara: y el verbo se hizo carne y el verbo era Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y quién era ese verbo? Cristo es el verbo. Y esa manifestación del verbo, ¿qué es el verbo? ¿Usted sabe qué es el verbo? El verbo es que la manifestación dicha de que eso iba a ocurrir, ese es el verbo. El verbo es la palabra mencionada. Alabe a Dios, que siento a Dios ahora. Gloria a Dios. Entonces, ese es el verbo.
la manifestación dada a conocer a través de sus labios, a través de una boca, a través de una pronunciación. El verbo se hizo carne. Es decir, que usted, mientras usted está guardando la palabra, usted está haciendo atesorar el verbo, y cuando el verbo es mencionado, se ejecuta, se crea y se logra ver en la tierra. Es el verbo. Jesús.